Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver otro video sobre infectología. Vamos a cambiar un poquito los temas, necesito hacer unos cuantos videos sobre infectología pediátrica, pero bueno, geriátrica, perdón. Pero antes de pasar a esos temas, vamos a hablar rápidamente sobre uno de los principales problemas cuando una persona come mucho en la calle, por ejemplo, tiene el antecedente pues de no tener una buena alimentación, de situaciones en donde tiene diarrea constante y cosas así. Pues bueno, vamos a hablar hoy en día de la amibiasis, ¿ok? Entonces comenzamos. Primero que nada vamos a reconocer que la amibiasis es una enfermedad parasitaria formado por entamoeba histolítica, aunque también se ha visto que es una afección que puede ser provocada por un pariente muy cercano, que es la entamoeba dispar, ¿ok? Cualquiera de estos dos en realidad es imperceptible cuando tú lo observas en general, o sea, hay que tener pruebas muy específicas que realmente cuando estamos en un aspecto rural, por ejemplo, porque es el ambiente en donde más se desarrolla, es muy complicado de realizar. Por eso siempre la misma OMS recomienda que el diagnóstico sea entamoeba histolítica, entamoeba dispar, y el tratamiento va a ir hacia ambos, ¿ok? Entonces, como preámbulo, es importante mencionar que puede ser provocado por esto. Ambos van a estar en un quiste tetranucleado. Este quiste tetranucleado es básicamente un quiste maduro que lo que puede hacer es que tiene la característica tetranucleado porque tiene cuatro núcleos, tal y como se ve aquí, por ejemplo. Se dan cuenta uno, 2, 3 y 4, que tiene la característica de romperse y que cuando se rompe es básicamente porque la membrana que lo estaba cubriendo pues entra en contacto con los diferentes medios de protección que tiene nuestro cuerpo, que ya sabemos que pues es el pH, ácidos en otros lugares, etcétera. Entonces rompe esta barrera protectora, pero no la rompe en el afán de, digamos, bueno, la rompió y ya, no, sino que lo que hace es que la rompe y deja salir el contenido. ¿Y cuál es el contenido? El contenido se llama los trofozoitos, ¿ok? Estos trofozoitos, que es en las referencias bibliográficas casi todas refieren a que son 8 por cada quiste, vamos a estar viendo que esta es la forma activa de la infección. Estos van a tener dos caminos, así como se ve en este diagrama. El primero que va a ir otra vez hacia su maduración con quistes y se van a expulsar en las heces en donde se repite el ciclo. Porque al final de cuentas estas heces van a ir a contaminar, por ejemplo, verduras, agua, etcétera. Y al consumirlo como seres humanos, pues nos va a infectar. Se dice que los síntomas a través de un contacto fecal, por ejemplo, como les digo, por agua, verduras y cualquier otra situación, puede llegar a presentarse en 8 días o hasta en un mes. Sin embargo, se ha visto que gran parte de los infectados puede tardar un poco más en presentar los síntomas. Aunque digamos que el promedio y en lo que debemos de pensar siempre es esta parte del consumo en aproximadamente 8 días, un mes, de cualquier situación que haya generado esta infección, ¿ok? Como les digo, distinguir entamueba histolítica de entamueba dispar es prácticamente imposible, ¿no? Son indistinguibles, aunque puede llegar a presentarse por ciertas características, pero a nivel serológico, que realmente, como les digo, esta enfermedad se da un aspecto rural en donde no se tienen los medios necesarios para realizar dichas pruebas. Por ello se considera una enfermedad invasora y la OMS recomienda que el diagnóstico sea este: entamueba histolítica entamueba dispar, lo que les estaba comentando al principio del video. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? Principalmente es de distribución mundial, es decir, está en prácticamente todos los escenarios que ustedes se imaginen y puedan estar. Se da sobre todo en los países pobres o en vías de desarrollo. Ojo, no quiere decir que no se dé en aquellos países que pues tienen un mejor nivel. Sí se da, solamente que en los lugares que son más pobres dentro de esos países, ¿no? Y por eso
que es muy común en nuestra zona del mundo, México, Latinoamérica en general, Centroamérica, etcétera, África, ciertos países de Asia, por ejemplo, ¿no? Zonas pobres de Europa, etcétera, pues empieza con esta complicación y realmente se observa que es dada en países pobres o en vías de desarrollo. De todos los contagiados, en general por entamoeba, solamente el 10% desarrolla la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los demás terminan siendo asintomáticos. Pero esto es más peligroso porque justamente como son asintomáticos, terminan transmitiendo la enfermedad. Y el peligro aquí radica en que, como les digo, es un ciclo heces, humanos, alimentos, pues al final de cuentas va a empezar con esta gran infección y se va a empezar a expandir. El hombre es el principal reservorio de la enfermedad. Es por ello que básicamente lo que sucede es que cuando nosotros no tenemos un manejo adecuado de las excretas, por ejemplo, al aire libre, o cuando estas se presentan, por ejemplo, en alimentos de consumo, como lo pueden ser, no sé, verduras o cosas similares, va a empezar una infección mucho más fuerte porque pues bueno, ya se terminó de contagiar toda la región. En México, ¿cómo está en general en México? Como les digo, es en las zonas más pobres del país y en general del mundo. Y las zonas más pobres de México pues son la zona centro y la zona sur. Entonces es en este lugar en donde se presenta la mayor prevalencia de este tipo de enfermedades. Es más común en hombres, específicamente en jóvenes, ¿no? En niños y jóvenes y hombres jóvenes en general que pues salen del trabajo, no tienen un lugar a donde ir a comer y comen ahí nomás en la calle o en el campo, tomar aguas, etcétera, ¿no? Cualquier condición que genere o que se observe como factor de riesgo lo vamos a tener presente o hay que tenerlo presente. Es muy común realizar sobrediagnósticos, sobre todo porque se presenta disentería. Y la disentería, bueno, son las heces líquidas con sangre, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este tipo de complicaciones hace que pensemos de una manera inadecuada en lo que puede llegar a ocurrir. ¿Cuál es la patogenia de la amibiasis? La verdad es que es una enfermedad complicada. Sobre todo porque, bueno, cuando entran estos quistes, se añaden a la mucosa del colon, ¿ok? Y una vez que se añaden, como les digo, van a tener factores de protección en sus membranas que lo que hacen es que nuestro mismo sistema inmunológico lo quiere romper, pero al querer romperlo, lo único que genera es que los trofozoitos que estaban dentro o que al final de cuentas vienen madurando salgan, ¿no? Salgan al exterior y esto que salen al exterior va a generar que se generen una infección mayor porque bueno, se van a estar reproduciendo, van a estar en esta región y demás, y pues esto va a hacer que se añadan a la mucosa del colon. Cuando se añaden a la mucosa del colon, empiezan a perforar todo lo que son las células del intestino y las empiezan a matar, es decir, empiezan a haber problemas a nivel de absorción intestinal, empiezan a alterar la microbiota, etcétera. Además de que, pues bueno, recordarán que existe un sistema porta, el sistema porta hepático, que ayuda con toda esta zona de lo que es pues la transmisión de nutrientes, sangre, etcétera, y todo lo que genera el mismo. Y esto va a generar que esta vía portal sea la que modere o la que permita las complicaciones extraintestinales, porque de hecho es una de las principales complicaciones, perdón por la redundancia, que puede llegar a tener esta enfermedad, que básicamente cuando no se atiende bien migra a otras zonas del cuerpo y cuando migra a otras zonas del cuerpo es donde va a generar un daño mayor porque se extiende, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir esta región? Pues bueno, principalmente rompe lo que son barreras del organismo,
Es decir, no le importa el pH, no le importan las enzimas, mucho menos la microbiota. De hecho, se alimenta de la microbiota. Y todo esto va a generar que obviamente los factores inmunológicos de esta eh, principal barrera que tenemos, pues no puedan lograr un papel adecuado contra el patógeno. En este caso, sí se termina creando inmunoglobulina G, pero acuérdense que vimos bueno, no acuérdense. Tenemos videos en el canal sobre inmunoglobulinas, inmunología y todo lo que ustedes gusten. Y en esos videos pues yo les menciono que justamente existen cierto papel, ¿no? De la inmunoglobulina G, sobre todo cuando tú quieres pues tener una resistencia, o más que resistencia, cuando tú generas anticuerpos, ¿no? Pero esta enfermedad, específicamente la mebiasis en general, la mayoría de las cargas parasitarias, dependen de eso, del número de parásitos que infecten. Es decir, son enfermedades que dependen de cuántos parásitos entren al organismo para que sean más o menos contagiosas. Que genera que también exista una alteración del sistema del complemento. ¿Por qué? Porque bueno, este mismo papel inmunológico se ve alterado gracias a la membrana que recubre tanto al quiste como a las características típicas del trofozoito. También es importante mencionar que existe una evasión inmune. ¿Por qué? Porque se ha observado que dentro de los mismos quistes, en los trofozoitos, además, existe variación antigénica. Es decir, no importa que se haya creado inmunoglobulina G para un momento específico, sino que se ha visto que también en una infección posterior permite que estos antígenos sean distintos. Y al ser estos antígenos distintos, obviamente la inmunoglobulina G que se creó para ese antígeno ya no es la adecuada, sino que por el contrario, pues ya tiene otro papel, ¿no? En esta parte. También disminuyen los determinantes antigénicos. Estos le van a entender mucho mejor si ven los videos de la playlist de inmunología que les estaba comentando. Pero pues básicamente esos determinantes antigénicos van a ser las zonas características del patógeno que ayudan al sistema inmunológico a reconocer que sí es un patógeno. ¿Y cómo? Pues bueno, a través de los receptores tipo TOL, de manosa, de etcétera. No todo lo que ya tiene que ver con esta inmunidad innata y adaptativa dependiendo de lo que se necesite. Ahora, ¿cuál es la presentación de la anatomía patológica? Es decir, ¿cuáles son las complicaciones? O más que complicaciones, ¿cómo se presenta a nivel? Y esto podría ser un poquito en la clasificación de la enfermedad, aunque realmente la clasificación sería mejor verla como intraintestinal y extraintestinal. O intestinal y extraintestinal. La intestinal que sería básicamente como la colitis ulcerosa, y la extraintestinal como la apendicitis amebiana, por ejemplo, aunque también puede generar un absceso hepático amebiano, que es algo complejo. ¿Okay? Entonces vamos a tener a lo que es la colitis ulcerosa, que genera que hay una lesión a nivel del colon sigmoide, ¿ok? ¿Y qué va a ser esta lesión a nivel del colon sigmoide? Lo más común que encontremos es que a nivel del colon sigmoide haya una escara entre 0.1 a 0.5 centímetros. ¿Qué es una escara? Pues bueno, va a parecer como una úlcera más o menos, es decir, con un centro muerto y con una zona de alrededor, con algo que tenemos como borde activo, pero se comienza a ver la desvitalización. Y bueno, es básicamente como pues úlceras, ¿no? Al final de cuentas, como las aftas vocales, ¿no? Cuando nos golpeamos o cuando sale este tipo de aftas por X o Y motivo, pues así se va a ver a nivel del sigmoide. Y una subclasificación es la colitis pseudomembranosa, que es básicamente que estas úlceras se recubran, como su nombre lo indica, con una pseudomembrana hecha con fibrina, pero aquí la diferencia es que afecta a la región del ciego y del colon ascendente, mientras que la otra afectaba más el colon sigmoide, ¿ok? ¿Qué más podemos encontrar en cuanto a anatomía patológica, pero ya como complicación?
podríamos estar viendo a lo que es la colitis fulminante, que es básicamente el estadio posterior de la colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas úlceras que nosotros encontramos a nivel del intestino van a ser, o se van a hacer tan grandes que van a terminar perforando toda la pared del mismo, y esta pared que terminan perforando va a generar que justamente pues ya dejen hoyos incluso enormes en el intestino. Otro tipo de complicaciones, aunque esto ya es más extraintestinal, podría ser la apendicitis amebiana, que básicamente se caracteriza por tener inflamación del apéndice, necrosis del mismo y la perforación de este. De hecho es tan peligroso porque se parece tanto a una apendicitis común, por así decirlo, que realmente la complicación mayor es que uno no se dé cuenta de que era amebiana, y como realmente nunca se erradicó este patógeno, lo que suceda es que ya haya generado complicaciones en otros niveles, como pulmón, hígado, incluso cerebro, ¿no? O sea, podrá llegar a afectar. Y pues, en cambio, si se detecta y se erradica con el tratamiento que vamos a hacer más adelante, pues ya vamos a permitir una mejor calidad de vida. Y finalmente el ameboma, que básicamente el ameboma es como un tumor, ¿no? Al final de cuentas, pero provocado justamente por la acumulación de lo que son las amibas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas y las complicaciones que presentan? Bueno, aquí es importante determinar que puede llegar a presentarse sobre todo en distintas formas, ¿no? La amebiasis intestinal típica es una diarrea, aquí perdón, es diarrea disentérica, no es diarrea disentérica, es diarrea disentérica, es decir, con sangre, alrededor del 90% de los casos. Y lo vamos a encontrar de forma común. Ahora, esta forma de la diarrea disentérica o la disentería amebiana, que es la forma más común, como les digo, alrededor del 90% de los casos, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar disentería, es decir, heces con sangre, con dolor cólico, que quiere decir que es un dolor en el estómago, por ejemplo, que sienten como que les aprietan, y lo refieren así como que cuando les aprietan ya es momento de ir al baño, es decir, es una insistencia por este mismo dolor y por esta misma presión que se siente. Pujuitenesmo, que sería esta misma complicación del dolor en exceso, que cuando ya necesitan ir al baño pues ya les urge. Sobre todo es algo bien interesante que se presenta de manera afebril. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen fiebre. Por eso es que cuando encontremos esta triada, la disentería, el pujo y la característica febril, estamos muy cerca de esta disentería. Y sobre todo con los antecedentes del paciente, ¿no? Come en la calle, no tienen buena higiene, no se lavan mucho las manos, etcétera, ¿no? Todo esto que nos puede condicionar a que puede ser algo parasitario por estos defectos en la higiene, nos va a permitir esta idea característica. También, pues bueno, por la misma diarrea constante va a haber deshidratación y desequilibrio ácido básico, porque se están perdiendo electrolitos de forma constante. Además de que es importante recordar que esta amiba lo que genera es la perforación del intestino, y con esta perforación del intestino pues obviamente hace que la absorción sea inadecuada. Y pues bueno, podemos buscar síntomas extraintestinales, pero sobre todo poder hacer, por ejemplo, ya a nivel de pulmón, a nivel, por ejemplo, aquí es una afección a nivel de, esta es una radiografía normal, ¿no? Por ejemplo, de donde se pueden ver hasta las austras del intestino, y aquí ya se ven cómo están todas contraídas e incluso sin austras, o sea, ya es complicado. También está la forma de la colitis amebiana fulminante, que desde el nombre ya se escucha más complejo, y sobre todo es muy común en niños pequeños, los menores de 2 años. ¿Qué vamos a encontrar en ellos? Lesiones ulceronecróticas, como les mencionaba, esta colitis ulcerosa, y sobre todo con estas úlceras profundas, la colitis perforante. Vamos a encontrar estas lesiones que ya han generado un daño muy profundo, disentería, como en la anterior, dolor cólico intenso, pero aquí si se dan cuenta ya tenemos síntomas clave de un ataque al estado general, como cual fiebre y choque séptico. ¿Por qué ocurre esto? Porque como ya se complicó demasiado la lesión y está afectando en otro nivel,
pues ya los síntomas van a ser de estos otros niveles porque ya se complicó con una sobreinfección bacteriana, incluso ya llegó a atacar hígado, ya llegó a atacar pulmón, etcétera, ¿no? Y la deshidratación, que es grave, pues porque es una diarrea. De hecho, cuando se ve síndrome diarreico agudo, por ejemplo, en uno de los temas, este es uno de los tantos que puede llegar a causarlo, que la mayoría es por virus, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en otro video. La apendicitis amebiana hay que tener en cuenta que es poco frecuente y sobre todo en los menores de 20 años, es decir, pensar en chavos que pues no tienen este aseo adecuado, que no tienen buena higiene en situaciones, que comen en la calle, etcétera, ¿no? Úlceras en ciego, sobre todo, y cuando encontramos estas úlceras en ciego, vamos a estar hablando de un concepto que se llama la tifloapendicitis, ¿ok? Que es a nivel del apéndice y en el ciego, justamente en esta válvula iliocecal, por ejemplo, eh, vamos a encontrar estas úlceras y este problema de lo que es la tifloapendicitis. Va a haber fiebre y dolor en la fosa ilíaca derecha, es decir, ustedes hacen exploración física y encuentran los signos característicos de una apendicitis. Ya de aquí depende, en la historia clínica, detectar cuál fue la causa de esta apendicitis. Porque como les digo, si fue una apendicitis amebiana, lo que ocurre al final de cuentas es que si no se trata de manera adecuada, todas estas amibas pues van a seguir reproduciéndose y van a generar una complicación mayor en un futuro. Cuando nosotros hablamos de una ameboma, por ejemplo, sobre todo hay que distinguirlo de un tumor o de un pseudotumor. Y otra de las características es que también presenta lo que es la disentería. Si vamos a la amebiasis hepática, que ya presenta lo que es este absceso hepático amebiano, es importante distinguir que tiene fiebre porque hay un ataque al estado general. Y en realidad se llama absceso hepático amebiano. Fíjense que es curioso, pero no es porque esté lleno de líquido como un absceso general, sino por la forma que presenta, que literalmente perfora al hígado y deja hoyos en el mismo. Entonces los deja como encapsulados, pero realmente pues es el daño que le ha causado en Tamueva, ¿no? Hay síntomas característicos de la hepatitis incluso, y que sobre todo es complicado, ¿no? Es una de las afecciones más frecuentes que llegan a presentarse. Se encuentra hepatomegalia, es decir, un hígado muy grande, y al final de cuentas, por ejemplo, la cápsula de Gleason, que es esta que recubre el hígado, pues recordemos que está completamente inervada. Tiene una inervación muy grande y que cuando se inflama, esta inflamación y con las múltiples vías nerviosas va a permitir que se estire y duela obviamente. Por lo tanto va a haber dolor en la zona del hipocondrio derecho, que además va a ser palpable y va a ser distinguible a nivel de la exploración física. También vamos a encontrar una tumoración porque pues está todo inflamado, todo lleno de bolas, por ejemplo. Obviamente hay síntomas digestivos, diarrea, náuseas, vómitos, el edema, o sea, toda esta situación de la misma infección por entamueva. Y pues está esta disminución de la función hepática. Además de que vamos a hallar ictericia en estadios graves y la invasión a los órganos cercanos. ¿Y esto porque ocurre? Por la vía portal y que además pues es una complicación grave porque se dejó reproducir de más a estas amibas y como se deja reproducir de más pues permite este tipo de complicaciones. El diagnóstico realmente va a ser clínico, ¿ok? Sobre todo el estado de la disentería, más el estado afebril, recordando que es alrededor del 90% de los casos, nos está orientando prácticamente, ok, ese es con sangre, no tienes fiebre, me comentas que comes mucho en la calle, yo creo que tienes una entamueva, ¿no? Además de que pues estamos, no sé, en el sur del país o en el centro del país o estos hábitos de higiene no muy buenos, eres joven, por lo tanto comes en la calle muchas veces, cosas por el estilo, nos va a empezar a orientar al diagnóstico. Obviamente si encontramos trofozoitos en el moco fecal y pues esa situación. En algunas circunstancias va a ser indistinguible de otro tipo de afecciones. Por ejemplo, podríamos
buscarlo con Shigella, pero Shigella tiene la característica de llegar a provocar convulsiones por las neurotoxinas que provoca. Pero pues, como les digo, básicamente el ensayo clínico nos deja lo que es pues la principal característica, ¿no? Un PCR pues, no es tan adecuado realmente con un fin epidemiológico. La serología tarda mucho, pero pues nos deja un poco pues nos deja bastante bien en claro que hubo una infección o que hay una infección, ¿ok? Depende qué tipo de inmunoglobulina se libere, pero pues en general no es tan adecuada esa parte. Realmente es clínico, tener el ojo clínico, como dijeran, y una historia adecuada. Una radiografía de abdomen en donde las austras se pierdan, como le estaba mostrando, pues básicamente esa pérdida de austras va a empezar a darnos cuenta de que hay un daño provocado por un agente patógeno al intestino. Por ejemplo, si es en una apendicitis, pues principalmente la disentería, la serología y el antecedente de un cuadro parasitario, el ameboma, encontrar una masa y la disentería, que es ese antecedente de las heces con sangre, pero también va a existir un diagnóstico quirúrgico porque hay que explorar de forma directa si no es alguna masa pseudotumoral, como les estaba diciendo. Una vez hepática, la hepatomegalia, pero este antecedente también, perdón por repetir la palabra antecedente, pero es que en eso se basa el diagnóstico. En recordar que existió una enfermedad parasitaria que no se trató de forma adecuada y que por lo tanto hoy en día podemos encontrar ictericia, fiebre, ataque al estado general, diarrea, vómito, hepatomegalia, dolor en hipocondrio, o sea, todo lo que nos pueda apuntar a un problema hepático. Y es peligroso justamente porque el hígado y el riñón se encargan principalmente del metabolismo de fármacos, sobre todo el hígado. Entonces, en este tipo de situaciones es donde nosotros debemos ponernos a pensar que si le damos un fármaco que se metaboliza a nivel hepático a dosis no calculada, pues le vamos a terminar de matar el hígado. Y hay que tener cuidado con los pacientes alcohólicos, ¿ok? Mucho cuidado en ese tipo de pacientes. Otro diagnóstico como la ultrasonido, tomografía, resonancias, laboratorios, pues también nos pueden servir como diagnóstico para determinar el estado infeccioso. Diferencial, pues bueno, podemos pensar en un Campylobacter, en un Escherichia coli, pero sobre todo en Shigella. Sobre todo la Shigella, tenerla en cuenta en las zonas endémicas, porque también provoca disentería, pero genera fiebre elevada. Y recordemos que en el 90% de los casos, en una amibiasis es afebril, ¿ok? No hay estado tóxico en lo que es la amibiasis. En Shigella sí, es decir, es un ataque al estado general. Y Shigella puede llegar a provocar convulsiones. También en esta parte de lo que es la colitis ulcerosa o colitis perforante, podemos llegar a pensar en alguna perforación intestinal por úlceras, pero por gastritis, por ejemplo, o por medicaciones, etcétera. Apendicitis de cualquier otra etiología, un tumor abdominal o la hepatitis en la misma amibiasis hepática. O sea, aquí ya es de soltar la imaginación. Pero, por ejemplo, en cuanto a un diagnóstico rápido, ¿no? Que doctor, tengo diarrea, no tengo fiebre, me duele mucho el estómago, como mucho en la calle, y esa situación, vamos a pensar entre Shigella o amibiasis, ¿no? Obviamente hay otros, pero en general podría ser una buena idea para diferenciar. El tratamiento. Al final de cuentas, el tratamiento se va a basar en los planes A, B y C de la hidratación. Y sí, esto depende mucho de un niño, por ejemplo. En un plan A vamos a darnos cuenta que es una persona que está bien y alerta, con ojos normales, buenas lágrimas, como le digo, es en caso de un niño. Pero pues obviamente se va a dar cuenta uno también en un adulto. Si el adulto ya no tiene salivación, obviamente se ve con los ojos secos, de manera coloquial. Obviamente se ve este estado del ataque general. em, Perdón, ataque al estado general. Pues tiene, bebe, pero no, o sea, tiene dificultad para beber. Existe, pues cualquier otra situación que nos oriente hacia esta deshidratación, actuar según la deshidratación que presente.
Lo mejor en este caso es la hidratación adecuada con un alimento bueno, pues para fortalecer el intestino. Y en cuanto a fármacos de erradicación, el metronidazol. ¿Cómo? Por ejemplo, calculado dosis pediátrica, 30 miligramos, de 30 a 40, aunque lo más recomendado es 30, ¿ok? 30 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis por no menos de 10 días. Pueden ser menos. Sí, se recomienda, no mucho. Por eso les digo que lo mejor es entre 10 o más días. Entre 10 y 12, 14 días. Pero lo recomendado son 10 días. ¿Ok? Metronidazol 10 días. Y el paciente se va a sentir muy bien. También es adecuado en lo que es la especie hepático mediano. Aunque en este es otro medicamento que se llama la eretina o dehidroemetina perdón, o de hidroemetina, que se calcula sobre todo a 1 miligramo kilogramo día por 10 días, una vez al día, ¿ok? Pero esta sobre todo es en el ámbito hospitalario, por eso no la incluí aquí. Digamos que en el ámbito fuera del hospital, en el ámbito de lo que es la consulta diaria, el metronidazol va a ser nuestra salvación. Cuidar los efectos secundarios del metronidazol, sobre todo, como les digo, tener especial atención con los pacientes alcohólicos, porque en ellos existe algo que se llama el efecto antabús, que básicamente un antabús era un medicamento que se usaba para que los efectos del alcohol fueran más fuertes y con ello se dejara de tomar. Pero esto que genera en este tipo de situaciones es que obviamente les afecta más y se sienten peor. También se puede usar quinfamida, nitazoxanida y otro tipo de medicamentos de erradicación, aunque lo más recomendado siempre va a ser el metronidazol. Cuando existe una complicación mayor, obviamente va a terminar siendo un tratamiento quirúrgico. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? Como le mencionaba, sobre el 10% llegan a desarrollar la infección, pero en los asintomáticos no es posible identificarla a menos que haya pruebas serológicas, por ejemplo. En ellos lo mejor es cuidar la expansión y obviamente el manejo de excretas, que va a ser la principal causa de la prevención, lavado de manos, aseo de los alimentos, comer dentro de casa, hervir bien la comida, etcétera, ¿no? Y solo en aquellos pacientes que sean convalecientes, los que hayan salido de la enfermedad o los que tengan una condición inmunosupresora que genere que puedan tener complicaciones a futuro, se puede usar la nitazoxanida. Pero, pues, de preferencia no. Al final de cuentas es con la prevención. Y la prevención, ya para ir finalizando, es sobre todo con esta limpieza del área, de los alimentos, agua potable, campañas de agua potable para lo mismo. Y la desinfección de la comida, de las superficies. Evitar comer en la calle. Y todo esto que nos va a permitir no tener un cuadro infeccioso de este tipo de parásitos. Y bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Cualquier duda o aclaración quedo a su orden en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video. Bye.